el resultado de los 11.600.000 y tantos votos que salieron el domingo 26, digamos, comentabas ahora, Dionisio, sobre el umbral. Yo creo que el umbral no se alcanzó precisamente por esa debilidad en la pedagogía de la consulta, por esa incertidumbre que se creó, inclusive como consecuencia, y yo creo que por responsabilidad de los mismos promotores, porque digamos que muchas personas del sector público consideraron que votar la pregunta, por ejemplo, 1, sí les afectaba su salario. Y yo creo que ahí no hubo una suficiente ilustración, porque creo que donde lo hubiese habido, comprometiendo precisamente a los promotores en eso, tal vez el resultado hubiese variado, porque yo creo que fue muy mal diseñada desde el punto de vista de que tal como estaba concretada en el temario sometido a la revisión de la ciudadanía, si esa pregunta hubiese pasado, primero pues tenía la dificultad constitucional, pero donde se reforme, donde salga adelante, efectivamente afecta todo el sector público. Eso es una realidad, eso no podemos decir que no, porque los salarios, por ejemplo, en la rama judicial, se calculan por porcentajes respecto del salario del magistrado de alta corte. El magistrado de alta corte gana exactamente igual a lo que gana el congresista. Al reformarse, obviamente, se bajan los salarios de magistrado de alta corte y automáticamente se baja el salario de magistrado de tribunal y automáticamente se baja el salario de juez de circuito, de juez especializado, de juez municipal, y así automáticamente también la fiscalía, y así automática también los procuradores judiciales. Es decir, se afectaba a un sinnúmero de personas. Entonces yo creo que eso generó que muchas personas que de pronto querían votar en solidaridad con su amigo, con su familiar, con su pariente, con su conocido que forma parte de ese sector, no votaron la consulta. Yo creo que eso influyó en que no se hubiese alcanzado el umbral. Tal vez donde no hubiese existido esa pregunta, yo creo que el umbral se logra y se supera. Yo creo lo contrario, doctor Sergio. Yo creo que esa era la pregunta realmente gancho de la consulta y publicitariamente incluso tratando como de encauzar un malestar ciudadano sobre esos excesivos salarios versus pues el salario mínimo tan exiguo que tenemos en Colombia. Esa era la pregunta que arrastraba más a la gente, porque lo curioso es que cuando uno va a ver la votación por pregunta, ¿sí? Porque uno podría decir, digamos, si la pedagogía hubiese conducido a que la gente entendiera eso que el doctor Sergio nos acaba de plantear, pues probablemente la gente habría votado las otras preguntas sí y esa pregunta no. Y resulta que esa pregunta es de las más votadas, claro. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Hoy día ya hay una repercusión política de esa manifestación popular, y es que hay un acuerdo de los jefes de partido de congelar los salarios de los congresistas, o sea, que estos salarios no se sigan incrementando. Los promotores siempre dijeron que la pregunta 1 tenía una repercusión directa sobre altos dignatarios del Estado, que esa disposición no tenía por qué traspolarse o tener un impacto sobre los salarios de la rama de la justicia o sobre los salarios de los funcionarios públicos, incluso contratistas, porque también tiene que ver con eso. Siempre se señaló eso, que estaba circunscrito a los altos dignatarios del Estado. Perdona que te interrumpa ahí, yo creo que, mira, cuando tú utilizas la palabra gancho, la pregunta gancho, de entrada me das a entender que efectivamente había ahí una intención, claro, no sé qué tan santa, en el sentido de utilizar esa pregunta gancho para captar. Esa pregunta gancho tenía su dificultad jurídica y aún así los promotores trabajan en ella. Sí. Fíjate que hubo un concepto de la función pública que se le envió a Claudia López, en donde se le explicaba absolutamente todos los efectos de la modificación de los salarios y cómo se afectaban los diferentes salarios de la función pública. Es decir, los promotores conocían los efectos, porque es que el mismo artículo constitucional 187 establece cómo se calculan los salarios de los congresistas. Y se habla de que es el promedio de lo que gana el sector central de la administración. Y así muchos salarios, como los de la rama, están calculados por porcentajes de conformidad con el máximo salario. Entonces, fíjate que sí, aquí tratamos de combatir corrupción, pero utilizamos de pronto prácticas no santas para ganar ese electorado
que nos permita cumplir con una meta o cumplir con una estrategia o cumplir con una visión que tenemos de cómo combatir la corrupción, pero estamos utilizando prácticas que de pronto son contrarias también a la ética. Interesante eso, doctor. Y yo creo que ahí tenemos que cuestionarnos, porque los promotores conocían absolutamente esas dificultades y creo que faltaron a la ética en no haber sido claros en ese aspecto.